voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría. Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película 8 de cada 10. Esta película mexicana de 2018 nos narra la historia de Aurelio y Citlali, quienes se conocen en un pequeño hotel de la Ciudad de México en el momento más oscuro de sus vidas. Él acaba de enterrar a su hijo, asesinado a plena luz del día. Ella tuvo que abandonar a su hija con su violento padre. Esta historia de verdad interesante del cine mexicano está dirigida por Sergio Umansky y actuada por Noé Hernández, que lo vimos recientemente también en la película de Nudo Mixteco, en Misbala, ya hace algunos años, y bueno, tiene muchísimas películas muy buenas del cine mexicano. También tiene la participación de Daniela Schmidt, que la vimos en Todo lo Invisible, el Club de los Idealistas. También está Raúl Briones, quien lo acabamos también de ver recientemente en una película de policías, algunos años en la película de Asfixia y también por ahí en el Club de Cuervos. Y también la participación de Edward Conrad, que la vimos en la película de Las Elegidas. Y bueno, ¿de qué va la película? Como ya venía un poquito en la sinopsis, precisamente es de estos dos personajes que tienen problemas bien complicados en su vida. Uno de ellos, que es un poco con el que iniciamos la historia, perdió a su hijo. Hubo un asesinato, un homicidio, y él tiene que investigar porque la policía es un poco pasiva en este aspecto. De hecho, por eso se llama 8 de cada 10, porque hace alusión de que 8 de cada 10 asesinatos no se investigan y no llegan a ningún lado. Entonces, esta parte de este personaje que busca saber qué pasa con su hijo, muy a pesar de que, bueno, ya murió, pero saber quién lo mató, cómo fue, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, el personaje de Citlali, esta mujer que acude o que tiene la necesidad de prostituirse para poder obtener un dinero y así de alguna manera traer a su hijo de regreso para que esté con ella, ¿no? Y entonces estas dos situaciones muy particulares, aparentemente diferentes, pero que son muy cotidianas en la sociedad mexicana, latinoamericana, es una realidad muy difícil, se unen y logran una mancuerna entre ellos para poder ayudarse y salir adelante, ¿no? Entonces esta es un poquito la trama de la película. ¿Qué es lo que yo veo bueno? Creo que para empezar la dirección es muy buena, es muy concreta. Creo que la trama de la película es muy poderosa, o sea, de entrada la historia nos atrapa de un instante. No es una historia entretenida, pero sí es una historia que nos va a tener al filo de la butaca, pendiente de qué es lo que está pasando y que cada paso que vamos a ver cada vez más indignados de la realidad, porque eso es algo que tiene la película. No es como una ficción únicamente, sino está basada en hechos reales, en situaciones reales, en personas reales, y que creo que la realidad supera la ficción en este caso, ¿no? Entonces es una impotencia poder o tener que ver este tipo de historias en el cine, pero sabemos que están pasando día a día en la calle, ¿no? Entonces creo que de entrada la trama es bien interesante. Creo que no exagera en las situaciones que ocurren, o sea, podríamos decir, es que es ficción, es que no pasa tan así. Pues la realidad es que es muy similar, si no es que peor, ¿no? Este desinterés de los policías, desinterés del gobierno, desinterés de muchas partes por llegar a ayudar a estas personas, las personas que son sexoservidoras o que se prostituyen por necesidad, pues ahí están, son un mal que se ve todos los días, pero que nadie apoya de alguna manera, y ahí están, ¿no? Igualmente estas personas que no obtienen justicia porque pues no hay dinero, no hay recursos o simplemente no hay interés de las personas. Sabemos que hay muchísima violencia y por lo tanto muchas veces el tiempo no alcanza, pero también muchas veces el desinterés o se interesan cuando hay dinero de por medio, ¿no? Entonces la situación policial y de realidad en esta sociedad es latente en la película y por nada exagerada. Creo que también
tiene muchos temas, ¿no? Es una película politemática y creo que los aborda todos de muy buena manera. Vamos a ver la cuestión de la violencia, vamos a ver también un poquito la cuestión del narcotráfico, de la corrupción policial, de la prostitución, inclusive hasta del mismo machismo en un menor grado quizá, pero creo que todo va a estar englobando en esta corrupción, en esta violencia, en esta podredumbre social que está carcomiendo las entrañas de México, de Latinoamérica y del mundo entero, ¿no? Entonces creo que estas temáticas parecieran independientes o singulares o particulares, pero todas forman parte de un mismo mal que está haciendo que cada vez se caiga más esto, ¿no? Donde la indiferencia, donde el temor, donde el miedo, donde los feminicidios, todo este tipo de cosas están a la orden del día, a la orden de que en cualquier momento puede pasar y que muchas personas hacen o hacemos como si no pasara nada, a pesar de que lo vemos diario y de una manera muy fuerte. Creo que también, a pesar de todo, esto es lo interesante también, a pesar de todo esto que vemos, podríamos decir es una película desgarradora donde mejor me mato, ¿no? Una cuestión así porque no hay esperanza, no. Es una historia de amor al final de cuentas y una historia esperanzadora. O sea, a pesar de todo esto que está pasando, podemos encontrarnos entre las personas, podemos apoyarnos, ya sea por la parte física, por la parte de amor, por la parte, digamos, emocional, pero también por la parte colectiva, ¿no? Que si nos unimos entre muchas personas podemos hacer o realizar ciertos cambios, obviamente también desde áreas de gobierno o en situaciones de este estilo, pero creo que esta parte de la película donde a pesar de todo lo malo y que está muy mal, que no hay esperanza, este amor, esta realidad, pues se vuelve una esperanza, ¿no? Y también de dejar el pasado y ver hacia el futuro porque puede mejorar a pesar de todo lo malo que hemos visto, ¿no? Entonces creo que esta dualidad de si hay muchas cosas malas, pero aún a pesar de todo podemos hacer algo, creo que es bien interesante y bien importante, ¿no? Los personajes son llevados al límite, ¿no? Creo que no todas las películas, a veces los personajes ahí van en olas un poquito pasivas, no los vemos con estas mareas altas o con estas rompeolas, sino simplemente ahí van nadando un poquito de aquí a allá. Aquí les pegan con todo, a lo que más les duele y los vamos a ver hasta su última consecuencia, o hasta su último, momento de paciencia, ¿no? O sea, van a ser personajes que van a quedar desesperados y que van a actuar de una manera que normalmente no lo habíamos visto, con violencia, con ciertas situaciones, ¿no? Entonces creo que los personajes son llevados al límite y precisamente entre ellos son estos puntos de partida o estos detonantes benéficos entre ambos que al apoyarse o al verse afectados, si no de la misma manera, pero con situaciones que abarcan esta violencia emocional, física y demás, y desesperanza, hacen que reaccionen los dos personajes y que se ayuden. Si no se hubieran encontrado, muy probablemente seguirían en el mismo camino y no llegarían a ninguna solución, pero al encontrarse se dan cuenta que se pueden apoyar y ambos son esta balanza y este empuje y este detonante para llevar a cabo su empresa, que es mejorar en su vida, obtener respuestas y salir adelante, ¿no? Entonces creo que esta parte es muy buena. Obviamente los actores lo hacen bastante bien, tanto Noé Hernández como Daniel Schmidt. Esta química que tienen entre ellos creo que es de verdad interesante y que creo que lo hacen fabulosamente bien. Ahora, ¿qué consideraría yo? No es malo, es algo que a lo mejor me faltó un poquito conocer la historia del pasado de Aurelio. Conocemos la historia del pasado de Citlali, pero la de Aurelio no. Y hay algunas cuestiones o algunos momentos donde se le recrimina o se le critica ciertas cosas que obviamente dependen de su pasado y nosotros al no saberlo no podemos empatizar o criticar al personaje, que eso es bueno, no los personajes no son para criticarlos, pero sí nos faltó ese detallito quizá de saber un poquito más del pasado de Aurelio, pero bueno, todo lo demás funciona muy bien y nunca esta parte demeritó la historia, ¿no? Sino simplemente queda ahí como un puntito de que a lo mejor pudiéramos haber sabido en pocos minutos qué pasó antes o cómo era Aurelio en su vida antes de todo este desastre. Y bueno,
Pues esta es la reseña crítica de la película 8 de cada 10. Se encuentra actualmente en cines mexicanos, ya en una distribución comercial. Espero que tengan la oportunidad de verla. Es una muy buena película, creo que también de lo mejorcito que tuvo este año 2021. Y bueno, pues si tienen la oportunidad de verla, háganlo, no se la pueden perder. Espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película 8 de cada 10. Como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y muy especial en YouTube. Suscríbanse, denle like al video, activen la campanita y bueno, pues como siempre los invito a que sigan nuestro contenido y me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.